Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal, en este caso para mostrarles una de las playas más lindas de Punta del Este, la playa de la Barra de Maldonado, en la desembocadura del arroyo homónimo. Empezamos con este cangrejo, que son tan comunes en esta zona, y seguimos con estas chicas tan pomposas, que también son muy comunes en esta zona. Esto ocurrió un día 19 de enero, uno de los tantos hermosos días que me tocaron esta temporada. Lo que se pueden ver ahí son kayakistas, también muy comunes en esta pileta natural, en esta piscina natural que se encuentra en la desembocadura de ese arroyo. Con respecto a las chicas lindas, son comunes en Punta del Este, como lo son los cangrejos en las playas, se los ve por todos lados, prácticamente omnipresentes. Lo que vemos ahí es el puente, el famoso puente ondulado de la Barra, y ahí a dos kayakistas intentando acercarse a las chicas. Esta es una vista más bien general, esa es la isla de arena, que por eso se llama Barra, que normalmente se forma en esta desembocadura entre lo que sería un arroyo agua dulce y el mar agua salada. Hasta se puede jugar al fútbol, como ven. No es una playa peligrosa, aunque sí hay que tener cuidado. Bueno, esta es la playa de la Barra y por ahí es la bajada por donde entré. Debe tener unos 200 metros. Hay es idea de viento, así que creo que hay mucha gente por acá por eso. Vuelvo a mencionar en este video lo que mencioné en otros, que esta temporada fue absolutamente ventosa, teníamos vientos todos los días de alrededor de 30 km por hora en esta zona, y eso fue más que nada lo que motivó a aventurarme aquí en estos días. Ahí tenemos un pequeño trayecto a pie. La entrada al río es bastante empinada, como se puede notar, y los guardavías en general no permiten cruzar a nada el arroyo. Lo que vemos acá es uno de los cabos que se forman. Ahí tenemos enfrente la isla que habíamos visto antes. En este cabo hay a veces gente pescando y también nos permite ver, como en este caso, una vista panorámica de la zona. Esta es así la desembocadura directa con el mar. Lo que pueden ver ahí en el fondo es el mar juntándose en una especie de ría con el arroyo de Maldonado. El arroyo, entiendo, se llama Maldonado por la ciudad homónima, fundada hace más de 200 años. Acá tenemos a estas tres chicas haciendo paddle surf. Recomiendo un video especial con las fotos que saqué de estas chicas, son alrededor de 300 fotos en secuencia. Desgraciadamente no tuvo la llegada que yo esperaba, quizás porque los algoritmos de YouTube directamente la tiren para abajo, porque si no es absolutamente incomprensible. Hay primeros planos de estas tres chicas en más o menos 300 fotos, de alta calidad y en 4K. Que las chicas son lindas no lo tengo que decir, se ve desde lejos, casi lo ven desde aquí. Así que entiendo que es una artimaña de YouTube para que mi canal nunca llegue a los 50.000 suscriptores o no tenga más vistas. Para que se den una idea de lo que es YouTube, este canal tiene 8 millones de vistas y ni siquiera me han pagado $100 en 4 años. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, ahí tenemos una hermosa panorámica de la playa. Es una playa concurrida por familias, con chicos bastante jóvenes. Si tuviera que hacer un análisis etario de los chicos que van, los chicos y chicas que van, diría que acá van chicos de alrededor de 10 y 12 años. Que en la playa contigua, esto es la playa de Montoya, van chicos de 15, 16, 17 años, y por último en la playa de Bikini a gente de alrededor de 20 años para arriba. Así que tenemos una escalera descendente: Bikini alrededor de 20 años, Montoya alrededor de 16 y esta playa de la Barra alrededor de 12 promedio. Por eso van a ver chicos tan chicos con sus familias. Ahí, como pueden ver, una caseta de guardavidas, y lo más importante que vamos a ver próximamente es la zona donde se pueden alquilar los kayaks y las tablas de paddle surf. Lo que se ve en el fondo es el restaurante de madera, el restaurante del Hotel Fasano, que también sirve como pequeño beach club donde uno puede comer, por más que no sea parte del hotel, aunque es bastante caro. Ahí se puede ver que la arena es bastante más fina que en otros lados. Estos son tomas realizadas desde la pequeña tienda, desde donde se alquilan las tablas de paddle surf y los kayaks. Como pueden ver ahí, los chicos son bastante jóvenes, no son adolescentes en su mayoría. Y acá tenemos una
peligrosos, les recomiendo bastante cuidado con estas tomas porque es muy difícil después ajustar el axe de agua con tantos oídos. Lo que ven atrás es una especie de bosque que hay del otro lado del arroyo Maldonado, mejor dicho, y acá se ve la carta que les había mencionado antes. Si no me equivoco, el alquiler de las tablas de Paddle Surf está alrededor de 7 a 8 dólares, lo que serían 300 uruguayos por media hora, y el doble por una hora. Así que no es caro en general por la experiencia que se tiene, aunque el Paddle Surf no es fácil las primeras veces. Bueno, acá pueden ver unas chicas, como ven hay muchísimas más mujeres que hombres, eso se lo había dicho en otros videos. No sé si alguien hizo algún estudio etnográfico para preguntarse la razón, pero eso se ve en toda Punta del Este. También tengan cuidado cuando hacen tomas en vertical porque es difícil tanto estabilizarlas como después utilizarlas en los videos, pero bueno, acá pueden ver un poco también la claridad del agua y bueno, cómo se va metiendo la gente. No sé si lo dije al principio, pero por las dudas lo repito, es una zona que tiene cierta precaución al bañarse, primero porque el agua es bastante fría, después porque hay un choque de corrientes por el tema de la entrada del mar, y después porque uno se confía mucho pensando que como es una pileta, como parece una pileta, uno se cree que es una pileta y no toma los recaudos que tomaría cuando entra a otro tipo de playa. De chico yo casi me ahogo acá con mi hermano, así que imagínense. Creo que tenía 12 años y no había guardavidas, pero bueno, esa precaución tienen que tomar tanto ustedes como si llevan chicos. Pueden ver esta especie de carpa, esta especie de tienda que arman donde se alquilan, es la única que yo vi en toda la playa. Esto es casi a fin de mes, así que a principios de mes debe estar casi lleno. Y ahí ven a dos chicas, primero le dan un pequeño entrenamiento y después ya les permiten meterse en el agua, aunque no hay problema, en realidad hay guardavidas, pero es importante que los padres vigilen. Según averigüé en el centro, estas tablas cuestan alrededor de 600 dólares, no sé si incluyen los remos o no, pero ese es el precio. Y bueno, esto sirve como demostración de cómo a cada uno se le provee un salvavidas y cómo se lo va entrenando antes de enviarlo al agua y cómo las chicas se cruzan siempre por la cámara. Pero bueno, la idea era esa, que tengan una visión general de esta zona, como en un pop, en primer plano. Ojalá hayan disfrutado el video y se suscriban al canal.